Buenos días a todos. Me es muy grato venir de nuevo a este Congreso de Derecho de Seguros organizado por Fasecolda y hacerlo para actuar como moderador de este panel sobre un tema tan interesante como el que hemos tenido oportunidad de abordar con la presentación del señor Contralor General de la República y del doctor Sergio Rodríguez Azuero. Uno y otro han hecho unas presentaciones muy interesantes, muy sensatas, muy serenas, y corresponden a aquello que en su momento, en algún encuentro preparatorio de esta presentación, acordamos que fuese el formato de este panel. Oyendo a los expositores, y antes de formular las preguntas que en líneas generales ya las hemos compartido con ellos esta mañana muy rápidamente, quisiera como hacer algunas pequeñas reflexiones introductorias sobre lo que van a ser las 3 o 4 preguntas que habré de formularle a los expositores. La primera, que esto se trata de el ejercicio de las funciones constitucionales del control fiscal, la coexistencia de esa tarea con el desarrollo de otras actividades constitucionalmente previstas como la aseguradora y la financiera, y dentro de la financiera la referida a la actividad fiduciaria. Se trata, y es un punto crítico, de esclarecer si ha habido o no una ampliación, una expansión de las funciones del control fiscal respecto de esas actividades de las compañías de seguros y de las sociedades fiduciarias. Y si eso fuese un interrogante, habría que contestar, como lo menciona el señor Contralor, que corresponde esto que se ha discutido, que ha generado y suscitado tantas inquietudes, cuando no preocupaciones, a una reiteración de antecedentes y de precedentes, cuando menos de 12 años, en la Contraloría General de la República. Otro punto, tercero, si aquí se trata que para la actividad fiduciaria ha habido una variación del arquetipo con el cual aprendimos todos cómo es la responsabilidad y la gestión del fiduciario en el sentido de la obligación de medio versus la obligación de resultado. Si por efecto, sería la pregunta o la línea argumentativa de las determinaciones de la Contraloría General de la República, la sociedad fiduciaria va modificando o tiene que modificar lo que es su gestión como obligación de medio, pasar a un resultado y trocar o no su labor ciegamente, como ha sido mencionado en las dos intervenciones, o no, o válidamente impartidas las instrucciones. Allí, ¿cuál es el alcance que tiene la sociedad fiduciaria? También, en el caso de las compañías de seguros, que finalmente son los garantes y la fuente de pago de las responsabilidades de las sociedades fiduciarias, discutir o plantear el tema de qué prevalece, si el criterio de especialidad del riesgo asegurado y de las exclusiones de los seguros de responsabilidad civil, o ese factor de atracción que nos expuso el señor Contralor esta mañana, con el impacto que eso tiene en el sector de reaseguros y en el resguardo de las responsabilidades de las compañías de seguros. Yo recuerdo en ese punto concreto que en este mismo salón, en un foro académico en el año 85, abordábamos el tema del riesgo descubrimiento y el riesgo reclamación, que sirvió y mucho de insumo para las modificaciones legislativas posteriores. Y mucho espero que este panel también constituya un insumo muy valioso para todo ese proceso de decreto que han propuesto los gremios asegurador y fiduciarios para contribuir a dilucidar
esclarecer, delimitar muy bien los temas de las responsabilidades. Con ese marco, yo haría las siguientes preguntas. La primera sería: ¿cómo se acompasan o coexisten el ejercicio de las funciones del control fiscal con el desarrollo de las actividades aseguradora y financiera? La segunda pregunta: ¿puede considerarse que ha habido una expansión del ámbito del control fiscal que conlleva la ampliación del arquetipo propio de la gestión fiduciaria de obligación de medio y de resultado? Y la tercera: los aseguradores de las sociedades fiduciarias, ¿cómo han de prever el abordaje de los riesgos asegurados en las pólizas que emiten bajo la modalidad de descubrimiento o de reclamación frente a las consideraciones de su validez que han quedado incorporadas en los actos administrativos? ¿Cuál es la eficacia de estas coberturas? Y al final, a partir del tema de la calificación de la gestión de las aseguradoras cuando son garantes o aseguradores de la responsabilidad de las fiduciarias y la calificación de las fiduciarias, le haré de manera puntual al señor Contralor una pregunta sobre el conocimiento especializado que está detrás de estos antecedentes durante estos 12 años frente a lo venidero con ocasión del proyecto de ley que regula las calidades del Contralor General de la República, trámite que está en el Congreso y que comentábamos previamente será aprobado el martes y que al parecer exige un conocimiento especializado sobre control fiscal. Luego, la primera pregunta, doctor Dardo Maya, doctor Sergio Rodríguez: ¿cómo se acompasan o coexisten el ejercicio de las funciones de control con el desarrollo de las actividades aseguradoras y financieras? Mil gracias nuevamente por el doctor Alejandro Venegas. Con el doctor Rodríguez Azuero estamos totalmente que usted tiene que ir en el centro, que es a donde debe ir el país, que es lo importante. Y yo quiero hacer dos, si me lo permiten, dos referencias a la intervención del doctor Rodríguez Azuero y una tercera conclusión. Él hablaba, yo hablé del crecimiento del PIB en el gasto público. Hace 50 años era del 6%. Hace 20 años era del 16%. Hoy es del 28% del PIB, el gasto público. El PIB en Colombia es de 1.000 billones de pesos. 1.000 billones de pesos es el PIB de Colombia. Entonces, hace la cotación muy oportuna del 52% del PIB está moviéndose en el negocio fiduciario. Estamos hablando de un negocio de 200.000 millones de dólares en Colombia. 200.000 millones de dólares en Colombia. 30 veces la refinería de Cartagena, Reficar. Costó 8.000 millones de dólares. Entonces, llama la atención, como en todas las investigaciones científicas de las enfermedades. Hay unas enfermedades que las padecen muy complicadas en el mundo, que la padecen 1.000, 2.000, 3.000 personas. Yo tengo un familiar que tiene un tema de inmovilidad total, en donde hay 3.000 personas en el mundo. Los laboratorios no les interesa investigar sobre esa enfermedad. No hay una droga para esa enfermedad, no hay una investigación para esa enfermedad en el mundo. Pero para otras enfermedades renales que tienen que someterse a la diálisis, pues
hay 540 millones de personas en el mundo con diálisis diaria. Entonces es rentable el negocio. Eso, palabras más, palabras menos, es el tema del manejo fiduciario. Son 200.000 millones de dólares. Y Colombia ha sido un ejemplo en eso, y desde luego que hay un interés debido a las decisiones de la Contraloría, que son en este tema 4. Te cito una, nomás son 4, no hay más en este tema. Entonces, pues, crea la inestabilidad, el desasosiego. Dios quiera, y lo digo con el mayor, yo soy un creyente de la fe en Dios, que en Hidroituango no suceda nada. ¿Vale? 250.000 millones de dólares la póliza. 250.000 millones de dólares la póliza. Estamos ante una catástrofe que Dios quiera no ocurra nunca. De una ola, de una altura de 100 metros. Surfeando, ustedes ven las olas de 2 y 3 metros. Esta va a ser de 100 metros. Si el desastre, ni Dios lo quiera, y nos ampare, llega a ocurrir. Entonces hay un tema, pues, desde luego, un tema económico importante e interesante, y en lo de la UES es un tema que se controvirtió mucho porque las fiduciarias pagaron y los 44.000 millones de pesos que van para los usuarios del servicio de aseo. Tienen que, así como nos llegan los minutos en el celular a cada rato que nos retribuye, así les va a llegar a ellos. ¿Qué hacemos con la plata? Dice el doctor Peñalosa. Pues, ¿para qué me llama? ¿Para qué me pregunta eso? Devuélvasela a los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los usuarios. Esos son los dueños. Entonces, aquí hay un tema, y un tema muy poderoso, que es poderoso en el país, la fiducia pública. Con las 4G que van a crecer, y las APP que van a crecer, que es el futuro de la... Va a haber mucho dinero en ese tema y va a haber mucho manejo fiduciario, y esa es, pues, la inquietud y la preocupación de quien dignamente representa este gremio de FASECOLDA, el doctor Humberto Botero, y la Asociación de Fiduciarias de la doctora Estela Villegas de Osorio. Tienen razón, les concedo razón, y desde luego, pues, la pregunta primera de nuestro moderador es una pregunta interesante, que yo la resumo en una sola, en un tema único, el de la coexistencia. Hay que buscar formas de coexistencia del sector público, del sector privado, de la Contraloría, reunirse como nos hemos reunido, aquí está y sus asesores, el doctor Humberto, y hemos hablado del tema. Y estamos en el tema. Esa es la razón de la presencia mía aquí. Y lamenté no estar en la de la doctora Estela, que coincidencialmente es hoy también de la Asociación de Fiduciarias en Bogotá. Le dije, me excuso, pero si me pone para las 4 de la tarde, yo allá voy. Pero ya pusieron una comisión de seguimiento electoral que hay que ir a las 4 de la tarde. Y le digo, pero ¿qué seguimiento electoral vamos a hacer si ya esto está decidido? ¿Ah? Ya esto lo decidieron. ¿Ah? Entonces, pues, el país dice para dónde va. Entonces, este tema de la coexistencia, pues, y la pregunta que hace el doctor Alejandro Venegas, pues, yo la respondí en la intervención sobre el tema de la naturaleza de las normas. Yo soy terco un poquito en el tema de los principios y de la coexistencia, pero es importante el debate sobre, y reiterando el carácter constitucional de los mandatos de la Contraloría. Es que yo soy un operador administrativo, no jurídico, pero no con decisiones de carácter jurídico. Entonces tengo que reiterarme en los principios. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué decido así? Si me preguntan a mí, que soy contralor, un servidor público más, pero que soy el contralor y tengo que decidir en esa forma. Entonces, hay un carácter constitucional sobre el manejo de los bienes, vuelvo a reiterar, de los recursos y bienes públicos. Existe ya las normas, existe el carácter transversal de la Contraloría, que esa es una naturaleza, y debe imponerse. No sé si es
dura la norma, dura la expresión, pero dura lex, sed lex, debe imponerse en las decisiones de la Contraloría, con independencia del tipo de sujeto. Aquí no hay un direccionamiento, no hay un revanchismo, porque ustedes verán que son 4 decisiones prácticamente que tenemos de la póliza de seguro del servidor público, que es importante, es bien importante para la garantía del daño que ocasione y que resuelvan los recursos, un tema de bienestar familiar, el tema de la UESP, una póliza blanca, un cuarto tema, más o menos había un diálogo también con la entidad de seguros del Estado. Y entonces, concluir que el sector, el control fiscal, cubre todos los sectores, nos toca cubrir todos los sectores, he citado las normas referentes en esos temas, pero que esa naturaleza de la fiduciaria, de gestores, de negocios, de terceros que se afirma, pues yo la comparto. Yo hablaba el doctor Azuero y yo le decía, la sentía con la cabeza. Estamos de acuerdo en la gran mayoría de las cosas y desde luego que hay una divergencia porque hay unas decisiones que nos impiden. Pero es el tema que se hace sin importar la naturaleza de la entidad, que es otro, para concluir esta parte que nosotros hacemos, y desde luego pues la protección a los derechos públicos. Y yo no voy a negar el aporte, el gran aporte que ha hecho la fiducia, que ya está calificada y es así, la fiducia pública. Ha hecho un gran aporte en el manejo de los recursos, ha habido una gran transparencia, ha habido una solidez un poco extraña en el país moral que tienen las fiduciarias. No por el término, sino reconocer la realidad, no es adulación. Yo no adulo, yo no le adulo a nadie, yo me la arrodillo a Dios y no me la arrodillo a más nadie. Eso es imposible, que yo me arrodille. La cerviz mía no se dobla, no se dobla, yo no me doblo, nunca, ni lo haré nunca. Si tenga un fusil como lo tuvo mi esposa de la FARC, que la asesinaron en la cabeza, yo no me doblo. Yo no me doblo. Entonces, son aspectos muy importantes, pero que yo creo que van a ser tratados en el diálogo que vamos a tener con la Asociación de Fiduciarias y en el tema de esto. Porque hay una generalidad y hay digamos, un entendimiento de la situación y estamos en esto. Y esa es la presencia. A mí me quedaba más fácil no venir, ¿no? Si hubiéramos aprovechado que el doctor Azuero se iba en la tarde, cuando hicimos un desayuno para encontrarnos, coordinado, invitado por el doctor Venegas, me dijo, no, si es que yo me voy en el avión de las 6 de la tarde a Europa, yo no puedo ir. Yo le digo, no, cambiemos y a la hora que usted diga vamos, si es a las 7, a las 8, a la hora que usted diga y el día que diga, nos sometemos a su, y aquí estamos. Entonces no estamos rehuyendo el tema, pero hay una importancia del tema, hay una trascendencia del tema. Estamos hablando, vuelvo a decirle, de 200.000 millones de dólares. 54 el PIB es de 1.000 billones de pesos, son más o menos 540 mil billones de pesos. 500, sí, billones, estas cifras son a veces a manejar. Yo llamé, le cuento, aquí está el chat al delegado de Economía y Finanzas que me dijera cuánto era el 54% del PIB. Aquí lo tengo en el chat, 540 billones de pesos. Sobre 1.000 billones de pesos, que es el PIB. Entonces, es importante y pues yo sigo en la afirmación inicial de mi tema del carácter constitucional, de la aplicación de las normas legales, con el desarrollo de las actividades financieras, que incluye desde luego la fiducia. El tema de seguro, importante, pero yo creo que el tema de la fiducia también reviste una gran importancia. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta muy concreta para el doctor Sergio Rodríguez Azuero en relación con la mutación o no del arquetipo de obligación de medio y resultado de la fiduciaria en este tipo de actividades.
Sí, yo quisiera comenzar por hacer una precisión que he hecho siempre en torno a una definición que me pareció desafortunada. ¿Por qué se consagró en materia de fiducia este principio que después se incorporó en la ley de que las obligaciones de las fiduciarias son fundamentalmente de medio y no de resultado? Por una razón única vinculada a lo que llamaríamos el fideicomiso de inversión. Porque la superintendencia bancaria de la época tenía el temor fundado de que si una fiduciaria le ofrecía al cliente en relación con los recursos que le entregaba para invertir una tasa fija, pues se convertía en un intermediario financiero. Tomaba lo que decimos en derecho bancario posición propia. Le pago el 6% por sus recursos. Esa no era la función del fiduciario. Había que dejar claramente sentado que si usted llevaba unos recursos a la fiduciaria con un propósito de inversión, el riesgo de rentabilidad era suyo. Es decir, yo le coloco como fiduciario sus recursos y usted ganará lo que ese portafolio produzca. Yo no le puedo ofrecer, no le debo ofrecer, está proscrito una tasa fija. Y entonces con esa inquietud, la superintendencia habló de que la obligación era de medio y no de resultado. No se le podía garantizar al fideicomitente inversionista una rentabilidad. Pero ese principio que tenía sentido en ese contexto se traslapó y se llevó genéricamente a todos los negocios fiduciarios. Y en mi opinión ese es un error, así lo he dicho siempre. Hay numerosísimas obligaciones, especialmente en el campo de la fiducia pública, donde las obligaciones de las fiduciarias son de resultado. Y lo hemos considerado siempre. Piensen ustedes lo que llamamos una fiducia de administración y pagos. Ahí no es que la fiduciaria haga el mejor esfuerzo por, no, ahí tiene que hacer el pago. Si le han dado los recursos, si cumplió los requisitos, si está el visto bueno del interventor, etcétera, tiene que pagar. Entonces, eso es lo primero que quiero notar. Digamos, antes de este debate, en mi opinión, eso estaba mal resuelto y debe entenderse como acabo de expresarlo. Ahora, a mí me parece que lo que está mutando no es ese principio. Lo que sí me parece, señor Contralor, para volver a su intervención y ligar ambas cosas, es que yo creo que hay muchos puntos en que estamos totalmente de acuerdo. Hay 3 o 4 variables que han suscitado mucha inquietud. El tema de la gestión fiscal, el tema de la gestión fiscal indirecta, el tema de la acumulación para los aseguradores de distintas vigencias, el tema de la aplicación de la solidaridad. Si esos temas los aislamos un poco y los conversamos académicamente, pues pueden dar lugar, como ya lo hizo el doctor Humberto Botero y la doctora Estela, de preparar un proyecto de decreto, por ejemplo, o de preparar otros soportes que permitan que en esos puntos urticantes se llegue a buenos acuerdos para que esa alianza que debe pervivir entre la Contraloría y sus aliados y las compañías de seguros y las fiduciarias se mantenga. Entonces yo diría Alejandro, que fundamentalmente no es un problema de mutación, sino más bien de lo que te acabo de mencionar. Sí. No, yo quería aprovechar simplemente la pregunta hecha al doctor Rodríguez Azuero, porque cuando se habla de ese tema, pues ya comienza a hablarse de la función invasiva. Sí, es un término despectivo que no tiene cabida en esto, y no tiene cabida en esto porque tanto las normas… No, usted no lo utilizó. No, es que hay un concepto. Ya voy a hablar, ya listo, voy a hablar del concepto. El doctor Cepeda, el constitucionalista, tiene un concepto sobre el tema de la función invasiva. A mí me ha molestado el tema porque pues esa cuestión, perdonen el término, esa vaina de tratarlo uno de invasor, pues esa ya sí es ponerlo al margen de la ley, ¿no? Corriendo la cerca alejándose del buen principio que nos enseñaron, que las buenas cercas hacen buenos vecinos. Las buenas cercas hacen buenos vecinos. Y desde luego no tiene, porque tanto las normas como la jurisprudencia no distingue, esa distinción no la hace. No la hacen no lo han hecho las normas, no lo ha hecho la jurisprudencia, y que haya alguna reserva que se establezca especializada para ciertos manejos de recursos públicos. Y desde luego vamos a insistir en el deber de verificación de las entidades fiduciarias, la naturaleza, porque
están manejando recursos públicos que ha venido reiterada del gestor fiscal y de alguna obligación de verificar, de constatar. Es decir, mire, es que este tema no es el tema de la fiducia, el tema es cuando usted va a comprar una propiedad. Bien, usted dice, yo voy a pagar estas cuotas, voy a consignar estas cuotas. ¿Quién tiene el manejo fiduciario de esto? ¿Quién tiene el manejo de estos dineros que yo voy a depositar y a cancelarme mientras se construye esta vivienda que va a ser para mí, para mi familia, cualquiera que sea la cuantía, durante 2 años? Entonces, hay una confianza. Pero desde luego, pues, en el sector público se vuelve su extremo y no queremos ser permanentemente, porque no he sido enemigo ni como procurador ni como contralor en el aspecto represivo, sino preventivo. Busquemos fórmula y busquemos soluciones para este tema. Dicen los organizadores que estamos sobrepasados de tiempo, pero ha sido un ejercicio muy grato, muy enriquecedor, muy constructivo, muy propositivo, y quiero hacer la última pregunta al señor Contralor sobre el perfil, sobre el proceso de selección del nuevo Contralor y el perfil de conocimiento de control fiscal, que es un tema muy debatido y que va a tener, a no dudarlo, un gran impacto en lo venidero, en el tipo de decisiones alrededor de la fiducia y de las compañías de seguros, doctor. Sí. Mire, yo creo que la pregunta es muy oportuna. Oportuna por 2 razones. Una, porque pasa la postulación o la conformación de la terna que existía para ser Contralor General de la República por un candidato de la Corte Constitucional, un candidato del Consejo de Estado y otro de la Corte Suprema. Yo fui postulado por la Corte Constitucional. Ahora pasa esa función al Congreso. Y el acto legislativo le dice a los congresistas, señores, hagan una convocatoria para elegir al Contralor. Eso le dice la orden. Es mediante un proceso de convocatoria. Listo. Así dice la norma. Entonces, se han puesto en un tema de si se lo dan a una universidad. Yo lo he dicho, me preguntaron, y con la franqueza que me caracteriza, dice, entonces se lo dan a una universidad, la universidad va a elegir al Contralor. Y si van a poner exámenes de conocimiento, la universidad termina eligiendo al Contralor. Pues eso se lo entregan al Congreso, ejerzan la función que les acaban de entregar. Y sí es importante porque, por ejemplo, mi proyecto presentado, mi postulación en la Corte Constitucional fue muy clara y en el Congreso. Yo voy a hacer una planeación estratégica del control fiscal que está en crisis para terminar en algo que está pasando aquí, no lo iba a decir, pero ya me picaron la lengua, en que la Contraloría está siendo juez y parte, hace la auditoría y hace el juicio de responsabilidad fiscal. Y eso no es garantía. Yo soy liberal y soy un garantista al máximo, total. Creo que ese es de los problemas que tenemos, falta de equidad y falta de garantías en Colombia, de las cosas graves que tenemos. Ese tema es importante, entonces tiene que haber pues una modificación del control fiscal. Usted no puede hacer juez y parte. Están los auditores y quienes adelantan el juicio de responsabilidad en la misma oficina y en el mismo piso de la Contraloría. Entonces, no hablo más porque para el buen entendedor, pocas palabras. Entonces, eso no es garantía, en primer lugar. En segundo lugar, este es un tema, este tema del mercado de 200.000 millones de dólares, del 54% del PIB, es un tema para debate, para la postulación, para que quien se vaya a postular y haga la intervención en el Congreso, hable el tema y pueda entrar a decir qué piensa sobre este tema, cómo definir el tema, porque de pronto en este proceso de aquí al 5 de septiembre que me retiro, no se alcanza, doctor Humberto, a definir el tema. Entonces dice el gobierno no, yo me voy, y el otro le va a decir, acabamos de llegar. ¿Sí? Me imagino yo en las hipótesis, y es importante, este es un tema de mucha importancia porque es un mercado grande, es un tema en cuanto a los seguros y al manejo fiduciario de los recursos, es una cosa muy grande. Entonces, pues, es importante que este sea un tema. Este es un tema
que ya no se puede evadir, que ya tenemos que asumirlo, y los temas hay que asumirlo, hay que coger el toro por los cachos y pásele lo que le pase a uno, pero hay que asumirlo y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, doctor Humberto, ahí van a tener ustedes la palabra, pues, bueno, el que va a ser, ¿usted qué opina de este tema? Y desde luego que en el tema académico sí seguimos, y muchas gracias, doctor Rodríguez, porque es enriquecedora y no vaya a creer que lo voy a leer en trasnocho, lo leo de día, porque yo soy partidario de la justicia sin venda. A mí me gusta la justicia con los ojos bien abiertos, como los de Júpiter. Muchas gracias. Bueno, me corresponde naturalmente dar por concluido este panel, agradecerle a Fasecolda y muy especialmente al doctor Maya, al doctor Rodríguez, por su disposición, por su disponibilidad para la preparación hace unas semanas de esta presentación, y a todos ustedes por habernos oído. Creo que salimos con unas inquietudes, también con algunas preocupaciones, pero también con una agenda como de construcción de un proyecto común alrededor de estos dos temas. Doctor Botero, misión cumplida. Muchas gracias.